Hola, bienvenidos una vez más a Relatos en la Ventana. Os hemos hablado varias veces en estos 3 años casi que llevamos en el canal de los dos premios más importantes que hay para los libros de cuentos aquí en España. Uno es el premio Ribera del Duero, que da la editorial Páginas de Espuma cada 2 años, y el segundo es el premio Setenil, que se entrega en la ciudad de Molina del Segura, de Murcia, cada año, hacia finales de año. La diferencia que tienen estos premios es que el premio Ribera del Duero se da a manuscritos inéditos, mientras que el premio Setenil lo que está premiando es al mejor libro de relatos publicado el año anterior en España. Pues bien, este año 2022 ese honor recayó en este libro, Malaventura, de Fernando Navarro. Y es curioso porque los 2 últimos años los ganadores de este premio eran novatos en el ámbito del cuento. Antonio Romar, que ganó en 2021, tenía una trayectoria en poesía y era la primera vez que escribía narrativa. Y en el caso de Fernando Navarro, el ganador de este 2022, se trata de un guionista con una trayectoria bastante extensa en el audiovisual, sobre todo en el cine, pero también en algunas series de televisión aquí en España, ¿no? Ha trabajado con algunos directores bastante reconocidos aquí en España, como Jaume Balagueró, Rodrigo Cortés, Quique Mahillo. Ha estado nominado un par de veces como guionista a los premios Goya del cine español. Y este libro, Malaventura, es su primer libro de ficción literaria, con un formato de cuentos hilados y reunidos en un estilo bastante similar, sobre todo también en un ámbito geográfico. Los cuentos, si bien no están situados específicamente, pues se da a entender que se trata de una zona de Andalucía y que más específicamente debería ser Granada, que es de donde es originario su autor. Esto se nota también, se trasluce en la forma de hablar de los personajes y de los narradores y también incluso en su acento, porque si bien esto es escrito, evidentemente suena un acento al leerlo y está muy bien conseguido eso por el autor. En él se mezclan influencias tanto cinematográficas como literarias y se puede decir que hay cosas desde los westerns de Sergio Leone hasta pues, la poesía de Lorca o incluso algún thriller al estilo Stephen King. En fin, este ha sido el libro ganador del premio Setenil en 2022, es decir, según el jurado del Setenil, que es bastante prestigioso y que suele ser bastante acertado, es el mejor libro de relatos que se publicó aquí en España durante 2022, así que no podía faltar en el canal y queríamos leeros uno de los cuentos de este libro. Vamos a hacerlo con el que lleva por título Mi hijo llevará el nombre de mi padre. Estuve colgado de aquella cuerda 7 días y medio. Iba más o menos sumando los días gracias a las noches, que era cuando el frío me helaba los huevos y estaba más espabilado, más consciente. Sé que se me helaron los huevos 7 veces, lo que hacía unos 7 días. En esos 7 días, además de que se me helaran los huevos, el sol me calentaba la cabecica, tanto que me hacía pensar nada más que tontas. Dudé de mi nombre y lo cambié varias veces. Me puse nombres vascos y catalanes, nombres de payos y de gabachos. Nombres como el del dueño de las bodegas, el del tío que vendía higochumbos o el del primo al que le quité las pistolas. Nombres largos y pomposos como los de los madrileños, que son las únicas personas que conozco tan idiotas como para estar contentas de tener un rey. ¿Quién necesita un rey? En esos 7 días también intenté recordar mi aspecto, reconstruirlo. ¿Cómo era yo? ¿Quién era? ¿Había nacido yo en aquel árbol, igualico que una fruta? Mi único referente era una sombra amorfa y oscura que se formaba a mis pies. La sombra que mi cuerpecico, colgado de aquel olivo, proyectaba contra la arena amarilla, sucia y llena de babas y sangre ya reseca. Quise tener la nariz aguileña y bigote. Luego pensé en tener el pelo con rizos rubios, como un tratante de ganao de Ubrique al que frecuenté hace años. Los ojos azules, la piel bien tostadica por el sol, los dientes blanquísimos, una cicatriz de esas que cruzan el rostro y acojonan a todo el mundo. Puede que varias. Pensé en ser más alto de lo que soy y mirar al mundo desde arriba, o bajico y rechoncho y que nadie reparara en mí. Pensé en ser aún más moreno, un gitano de los que cantan en las ventas, o un enterrador, que como todo el mundo sabe son los hombres que más años viven y los que se follan a las mujeres más guapas. Luego pensé que vivir tantos años no era algo bueno. A más años, más pena. Es así. Reconstruí a la persona que soy tantas veces que cuando aquel cuervo se posó justo encima de mi cabeza para comerme, no le di importancia y empecé casi a reírme, deseando que no tardara mucho en hacerlo. No es que tuviera miedo al dolor, que va.
solo que no quería imaginar más nombres ni más caras. ¡Qué hartura! El cuervo proyectaba sobre la tierra una sombra más negra aún que la mía, y por alguna razón, en lugar de empezar por mis ojos, bajó de la cabeza a mis hombros, posó sus garras bien apretadicas contra el hombro y decidió primero picotearme el cuello. Recibí unos cuantos picotazos secos que me hicieron gritar de dolor. Me sorprendió que me quedara voz para hacerlo. Los picotazos eran iguales que agujas pequeñas entrando y saliendo de mi piel, sin parar, arrancando trocitos de carne, levantando gotas de sangre a cada pellizco. 1, 2, 3, 4, 5. Pájaro de los cojones, termina ya. Entonces el dolor se detuvo, de golpe. Ya no notaba su pico en mi piel. En su lugar escuché un sonido, un rasguño áspero, algo pesado que se volvía ligero. Sentía sus garras en el hombro. El pajarraco seguía ahí arriba, moviéndose. ¿Qué estaba haciendo? Mi cuerpo se agitó un poco, se tambaleó. Al principio suave. El tonto del cuervo había confundido la carne con la guita que sujetaba mi cuello al árbol. Y ahí estaba, mordiendo, picando la soga hecha de pita en lugar de mi piel tostadica por el sol. No pareció importarle no comerme, no morder carne, y ahí seguía el pájaro negro picando y picando pita vieja, sucia. Y de tanto piqui piqui piqui, la cuerda, antes firme, crack, se rompió. Me di contra la arena fina encima de mis babas y de mi sangre seca. Estaba libre. Perdí la paciencia, la poca bondad que me quedaba en los huesos y un diente en esa caída. Gané una cicatriz que me cruzaba todo el cuello. Una de esas que acojonan a todo el mundo y que parecía un colgante granate como los que llevan algunas gachís perfumadas de Granada o de Murcia. Una vez casi le echo el guante a una de esas, me cago en mis castas. Me incorporé. El cuervo estaba allí, quieto, sonriéndome, quizás preguntándose cuál de todos esos hombres inventados era yo, cuál era mi nombre real, de dónde venía, quiénes habían sido mis pares, el color del pelo de mis abuelos, de dónde venía mi apellido. Le devolví la sonrisa al cuervo salvador y eché a andar. Llevé la punta de la lengua al hueco que había dejado el diente caído. Lo palpé un instante mientras caminaba. Pensaba que quizás Dios en persona me había mandado a aquel pajarraco para que cortara la cuerda. O quizás tan solo era suerte, como la que tuvo el que inventó y patentó el revólver, y que ahora seguro que nadaba en dinerico y en muslos. Las dos ideas, Dios y la suerte, me aterraron por igual. Lo que no me aterró fue recordar con claridad el nombre y la dirección del hombre que me mandó ahorcar. El hombre al que iba a matar en cuanto atravesara la puerta de su cortijo, recién enjabelgá por los zagales del pueblo como si fuera un juego de esos de domingo por la mañana. A mi paso el color del cielo se volvía amarillento, como si fuera el reflejo de la tierra seca del desierto. Había algunos olivos retorcidos como el que me había dado a luz hacía 7 días. Olivos que parecían moverse, vibrar como vibraban algunas mujeres que conocí antes de tener una cicatriz en el cuello en forma de collar granate. Olivos que gritaban de dolor, levantaban los brazos pidiendo ayuda, que sabían, como el cuervo, mi verdadero nombre y lo gritaban aunque nadie pudiera oírlo. Los dejé atrás. Había zarzas y matorrales, pitas repartidas de mala manera, retales de cebada mustia. Pensé en echarme debajo de una higuera con el vientre encharcado de sangre. Me crucé con un alacrán que al verme se detuvo, el muy cabrón. Levantó un poco su aguijón y lo mantuvo erguido un instante, como si esperara que yo me agachase y bebiese un poco de su veneno. No lo hice. Las pitas del camino se iban apartando conforme yo pasaba. Las escuchaba hablar, cuchichear como las mujeres en misa. Ellas sabían lo que iba a pasar, como lo sabían la cebada y el trigo, los lagartos y las nubes. Eran pocas, sin forma, hechas trizas, como los sesos desparramados de alguien a quien le hubieran volado la cabeza. No sé si aquella caminata duró 7 días más o solo unas pocas horas. Alguien me contó una vez que los indios o los gitanos colocan una moneda de plata en los párpados de sus muertos para que el viaje de vuelta a donde sea que viajen se emprenda en calma, seguro, tranquilo, y para que los dejen entrar en el cielo. Yo no tengo ni idea de esas cosas. Me suenan a historias de indios, de supersticiosos o de gitanos. Del más allá yo solo sé lo que vi en los ojos del cartagenero cuando entré en su cortijo que olía a geranios. El cielo y el infierno son lo mismo, un sitio negro del que no se regresa. El hombre tembló nada más verme al otro lado de la puerta. Primero le disparé en la pierna derecha. Cayó al suelo, dándose un golpe con el mueble de la entrada y haciéndose daño en las costillas. Casi pude oírlas crujir. La pierna sangraba mucho y se podía ver un poco de hueso amarillo y rojo a través del pantalón. Aunque estaba en el suelo, se arrastró para intentar defenderse. Entonces le disparé en la mano,
destrozándole varios dedos que saltaron en pedazos, como quien rompe un tarro lleno de bichicos. Mancharon las paredes de la casa. Luego 2 veces más en el estómago. Aunque me quedaban 2 balas, guardé la pistola. Nos envolvió el silencio que siempre sigue a una carnicería. Cerré la puerta de la casa para tener más intimidad y me quedé allí, de pie ante él, mirándolo, los ojos clavados, fijos en él, las tripas saliéndole por debajo de la camisa y empapando el suelo, gritando de dolor. Pensé que debía de tener mucho miedo. Además de la piel quemada y abierta y de la casquería derramada por la barriga, notaría el frío en las piernas y en los brazos. Un frío que iría comiéndole el cuerpo poco a poco hasta dejarlo tieso. Él, que era médico y de los buenos, sabía ya cuánto tiempo le quedaba de dolor y cuánto antes de dejar de respirar del todo. Sabía que no había escapatoria. Nunca más vería a su mujer, a la que él no amaba y yo sí. Tampoco vería a la hija del de la tasca, la gitanica esa de la que en realidad estaba enamoriscao y con la que se veía a escondidas. Ni mi rostro, lleno de ira, o ya más calmado gracias a su dolor y a su agonía. No volvería a ver mi cara grande y herida, que no quise que el espejo me devolviera. Jamás perderé esa cicatriz del cuello, que si consigo llegar a viejo, puede que las arrugas logren disimular. Al alejarme de nuevo del pueblo pasé junto a mi olivo materno. Pasé la mano por la corteza vieja, como se acaricia a un caballo que se ha cabalgado desde niño. Aquellas manchas oscuras de sangre o saliva podrían ser o no ser mías. En aquellos arboluchos se ahorcaba a gente con mucha frecuencia. Podían ser de cualquier otro infeliz, uno que no hubiera tenido la misma suerte que yo. La mujer del cartagenero lo encontró 3 o 4 horas después de que muriera. Hubo la llantina de siempre, mujeres enlutadas y todo eso. Los hombres buscaron al asesino durante varios días. No dieron con él. Menos de un mes después, un médico nuevo llegó al pueblo. Costó quitar la sangre del suelo de mosaico, como si lo hubiera traspasado del todo y hubiera que levantarlo entero. Trabajaron varias de sus hermanas y primas en ello. Las fotos del médico servirán para recordarlo. Nunca tuvo hijos. Yo tendré uno, creo, al que le pondré el mismo nombre que mi padre. Le regalaré, igual que hizo mi padre al morir, la pistola, 2 facas y 2 borricos. Mi vida y la vida del médico serán, al final, iguales. La mía solo un poco más larga. Este es el relato Mi hijo llevará el nombre de mi padre, de Fernando Navarro. Espero que os haya gustado.